Segunda de Pedro 2, versos 12 al 15. Dice el apóstol Pedro: esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden. Ahí aplicamos nuevamente el discernimiento. Se burlan de lo que no entienden, e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes, está diciendo el apóstol Pedro. Se deleitan en el engaño incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. O sea, están en tu mesa sentados, está diciendo el apóstol Pedro, dice, y se deleitan en el engaño aún cuando están sentados en tu mesa. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar. Ahí hay otra aplicación del discernimiento. Cuando nos juntamos con personas que reúnen ciertas características y tenemos hermanos débiles en la fe, ¿qué hago? Nos juntamos con estas personas poniendo en riesgo los hermanos que son débiles, o pasamos por alto esa instancia para no darle cabida a que estos hermanos débiles en la fe caigan. Porque dice la palabra, incitan a los inestables. No van a ir a los que están más fuertes, van a ir a los que están más débiles en la fe. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Entonces, Pedro nos advierte que habrá hombres tan malvados que serán irracionales y que solo desearán hacer daño y maldad, y que lo único que les espera será la destrucción. Ahí entramos en otro tema, la soberanía del Señor, la soberanía de Dios. El apóstol Pedro nos muestra cómo el Espíritu Santo denomina a los seres humanos que no respetan la verdad y que no aman a Dios. Los llama seres irracionales y actúan como animales, lo dice Pedro en la palabra del Señor. Por eso Jesús utiliza el ejemplo del perro y del cerdo para referirse a las actitudes de las personas que rechazan la verdad. Entonces, notamos que el Señor también compara a sus discípulos con animales, ¿cierto? Los compara con ovejas, y a los impíos los compara con lobos. ¿Dónde sale eso, pastor? Mateo 10:16. Les está hablando Jesús a sus discípulos y les dice: miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. ¿Se fijan? Entonces, hay advertencias en la palabra, muchas advertencias, y somos nosotros quienes debemos orar por discernimiento espiritual para saber cuándo, dónde y cómo actuar en las cosas espirituales. ¿Para qué? Para no equivocarnos, porque un error puede ser fatal. Y todos tenemos la capacidad de orar, amados, y el Señor responde en las oraciones. El Señor responde. Por eso, insisto, el discernimiento, en mi opinión, es fundamental en la vida de un cristiano, porque muchas veces podemos haber 5 hermanos y ante un hecho vamos a tener 5 opiniones distintas, y hay gozo en los pastores cuando ante una situación puntual hay unidad
en la visión, en la mirada que estamos dando. Es un gozo. A mí, si hay algo que me gusta, es cuando ha habido un problema y uno le pregunta al liderazgo de esta iglesia, y cuando hay una unidad en el liderazgo, para los pastores es decir, gracias Señor, porque estamos mirando lo mismo, porque nos están dando el mismo discernimiento, para que ante esta situación de peligro, estamos mirando todos con la misma mirada. Eso es maravilloso. Lograr llegar a ese nivel es maravilloso. Entonces la palabra está llena, amados y amadas, de advertencias. El evangelio no es simple. Vivir la fe no es simple, amados. Es difícil. ¿Por qué cae tanto cristiano? Porque hay errores que son fatales, insisto, espiritualmente. La persona va a seguir viviendo su vida así, pero espiritualmente fue dañada por el enemigo y se pierde la fe. Dejan de congregarse en las iglesias en las cuales participan, porque el enemigo, bajo una jugada estratégica, los sacó de la fe. Entonces, por eso Jesús les habla fuerte a sus discípulos: los envío como ovejas en medio de lobos. O sea, tengan cuidado. Y es más, le dice, por lo tanto, sean astutos como serpientes. Las serpientes son astutas. Y mansos o inofensivos como palomas. Es decir, apliquen discernimiento. Va a haber muchas veces que van a tener que ser mansos como palomas, pero van a haber momentos y situaciones donde ustedes van a tener que parar, observar y ser astutos como serpientes para poder discernir la situación a la cual se están enfrentando y para saber cómo van a tener que enfrentar esa situación. Entonces, si algo podemos desprender para ir avanzando, no podemos forzar las verdades de Dios a los demás. No podemos, porque hay gente que te va a decir que no. Entonces, a mí me ha costado entenderlo. Hay personas que no van a querer recibir y que no te van a querer escuchar. Y el Espíritu Santo en un momento te va a decir, basta, tú ya fuiste 1, 2, 10, 20, 30, 40 veces, no te escucharon, te cerraron la puerta, no están siguiendo, pero absolutamente ningún consejo de los cientos de consejos que tú les has dado, y el discernimiento te va a decir, basta, invierte tu tiempo en otras personas que Dios también ha puesto a tu lado y que merecen la misma oportunidad que han tenido estas personas que no están aceptando el evangelio que tú le estás presentando. Entonces no debemos forzar a las personas, ¿ya? Es decir, no podemos imponer la Biblia ni imponer el evangelio a las personas que no lo quieren recibir. ¿Qué debemos hacer? Seguimos con Pedro, primera de Pedro 3, verso 15 y 16, para los que anotan, primera de Pedro 3, verso 15 y 16. ¿Qué debemos hacer? Dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Maravilloso. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Aquí ya la palabra nos empieza a orientar, que estemos siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Ahí nos da una orientación clara la palabra en cómo debemos comportarnos y qué debemos hacer. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Entonces, ¿debemos aclarar las dudas de las personas que no conocen el Evangelio? Sí, lo debemos hacer. ¿Bajo qué características o condiciones? Si te están preguntando con sinceridad, con humildad y no con el afán de ridiculizarte. Porque si es para ridiculizarte, el consejo bíblico es que no entres en debates vanos, en vanos debates. No, nosotros no estamos para debatir. Cuando
cuando yo comparto que el discernimiento es importante, es porque no debemos imponer las buenas nuevas a aquellas personas que por terquedad y amor al pecado no quieren escuchar. Y eso es el Espíritu Santo el que te va a mostrar cuáles son esas personas que son tercas y que aman el pecado, porque tal como nosotros amamos al Señor, hay gente que ama el pecado y que no quiere salir del pecado, y Dios en su libre albedrío los va a dejar en su estado. Entonces eso también tenemos que considerarlo. Cuando alguien, ahora nos vamos a poner todos como ejemplo, cuando alguien nos predica la verdad, esa verdad que nos predicaron antes de convertirnos cada uno, no siempre nos va a parecer atractiva. ¿Por qué? Porque la verdad de Cristo incomoda. Muchas veces esa verdad viene a incomodar nuestras vidas y son como saetas que traspasan algún área de nuestro corazón en la que estamos fallando. Entonces, si rechazamos la verdad porque no nos agrada, podemos correr el riesgo de lo que dice Pedro, es de ser animales irracionales. Entonces, el Evangelio no llegó a mi vida para agradarme a mí. El Evangelio no llegó a la vida de ustedes para agradarlos a ustedes. El Evangelio llegó a mi vida y llegó a la vida de ustedes para exhortarlos, para enderezarnos, para mostrarnos la verdad, con un propósito que es mayor a lo que nuestros ojos ven. ¿Cuál es ese propósito? Una salvación. El propósito del Evangelio es eternidad. Eternidad. Lo que nosotros muchas veces vemos y nos resistimos a la palabra porque no nos agrada o porque nos molesta, es porque estamos con una visión corta. Estamos viendo no bajo los ojos de la fe, estamos viendo bajo, yo diría bajo el mundo. Esta parte de la palabra no me gusta. La verdad es que inquieta mi vida, no me da paz. Y la palabra no está para eso. La palabra es una verdad que viene, insisto, a enderezarnos, a exhortarnos, a guiarnos para un propósito mayor, que es una salvación. Entonces, no debemos rechazar esa verdad porque corremos el riesgo de actuar irracionalmente. La verdad no fue diseñada, la verdad de Dios, para agradarnos, sino para ayudarnos, para edificarnos y para salvarnos. Si logramos entender eso, claramente vamos a crecer y claramente Dios nos va a usar como instrumentos para traer a más personas a Cristo. A Cristo. Y vuelvo a decir que estoy contento como pastor de que estamos viendo caras nuevas los domingos, porque uno siempre ve eternidad. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. Por eso le doy la bienvenida a Brenda. No se la había dado cuando comenzó, porque ayer hubo fiesta al lado de mi casa hasta las 6 de la mañana, entonces fue complicada la levantada hoy día. Así que cualquier distracción usted me la va a disculpar. Entonces, como pastores nos alegramos cuando ve caras nuevas uno. Quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, que estamos dejándonos usar por el Señor. Y créeme que el Señor, cuando tú estás dispuesto o estás dispuesta, el Señor te va a usar y no te vas a dar cuenta y vas a decir lo mismo que todos decimos cuando nos convertimos. No sé cómo dije, le hablé tantas cosas que ni yo sabía. Es el Espíritu Santo que va poniendo en ti las palabras adecuadas para compartirle de Cristo a personas que no lo conocen, y eso es sobrenatural y produce mucha alegría. Entonces, el discernimiento espiritual también se aplica cuando nosotros somos capaces de reconocer nuestras faltas.
o cuando reconocemos cuando tenemos mal testimonio. ¿Por qué? Porque el mal testimonio impide que la gente acepte lo que predicamos, porque si yo predico y tengo mal testimonio, la predicación que yo estoy haciendo no va a llegar a la otra gente porque conoce mi vida. Va a decir, ¿y qué me viene a decir este? O va a decir, ¿qué me viene a decir esta? Si yo la conozco, yo sé cómo vive, yo sé lo que hace, etc. Entonces, ¿es importante el testimonio? Sí, es demasiado importante. Entonces, la palabra nos está hablando hoy. La forma más efectiva de compartir la verdad del Evangelio es primero viviéndola con honestidad, con sinceridad y con una entrega total. Cuando cumplimos esas condiciones, el Señor nos usa de una forma poderosa, que nosotros nos vamos a gozar en eso. Hay muchas personas que hoy se burlan de la palabra, que nos ridiculizan por predicar, pero si tenemos fe, que va a marcar la diferencia, si oramos y intercedemos por esas personas, hay muchas posibilidades de que estas personas se puedan arrepentir y hasta que tú mismo seas sorprendido. De hecho, muchas veces creo que hemos sido sorprendidos muchos de nosotros con personas que nunca pensamos que iban a estar algún día en la iglesia y de pronto te das cuenta que llegan a la iglesia. Quiere decir que para el Señor no hay nada imposible. Somos nosotros los que debemos aplicar la fe y pedirle al Señor ese discernimiento para poder ser usado como instrumentos. Vuelvo a Saulo de Tarso. ¿Cuántas veces Saulo de Tarso habrá escuchado predicar a los cristianos y los seguía persiguiendo, los seguía llevando a la cárcel, los seguía maltratando? Pero seguramente, como compartí hace unos minutos atrás, estos hijos de Dios oraban por este hombre, y como oró Esteban. Esteban fue el primer mártir, y a Esteban lo mataron a piedrazos, y un testigo presencial de la muerte de Esteban fue Saulo de Tarso. Saulo de Tarso vio cómo mataron a piedrazos a Esteban. Y fíjate que Esteban, mientras lo estaban matando a piedrazos, él oraba y le decía al Señor: Señor, no le tomes en cuenta los pecados de estas personas que me están matando. Entonces, esa tremenda oración, que yo no sé si alguien sería capaz de hacerla. Si tú me preguntas a mí si me están matando a piedrazos, yo no voy a orar por los que me están agarrando a peñascazos. Te lo digo al tiro, ¿para qué te voy a mentir? No tengo ese nivel de fe, de amor. Si alguien lo tiene, lo felicito o la felicito. Pero si a mí me están matando a piedrazos, dos alternativas: o me arranco, o agarro las piedras y los agarro yo a peñascazo a ellos. Claro, o sea, tengo que ser transparente. No les voy a decir que yo voy a ponerme a orar y decir: Señor, perdónalo si me están matando a piedrazos. Bueno, Esteban, mientras lo estaban matando a piedrazos, les decía: Señor, no tomes en cuenta los pecados de estas personas. Y seguramente esa oración de Esteban empezó a trabajar en el corazón de este hombre que fue testigo presencial de la muerte de Esteban, que fue Saulo de Tarso, al punto que fue el propio Cristo el que lo botó del caballo. Y la historia la conocen ustedes. Se transformó ese hombre malo en el apóstol más grande, y el Evangelio llegó a nosotros gracias a ese apóstol que fue a todos lados a predicar. Entonces, Dios es poderoso, su amor vence y prevalece, y eso no lo podemos perder de vista. Si alguien no acepta el mensaje, no se lo imponga a la fuerza, pero podemos orar por esas personas. Usted puede orar por él y Dios va a hacer. No tengo dudas de que Dios va a hacer. Entonces, por fe, veamos en cada persona un posible hermano en la fe. ¿Ya? Por fe, veamos a cada persona
un posible hermano en la fe. Por fe veamos lo que hoy no podemos ver, pero oremos, intercedemos y demos testimonio a esa persona. Cuidemos nuestro testimonio, amados. Dios tiene el tiempo perfecto para cada persona. Dios tiene ese kairos, es el kairos de Dios, es el tiempo de Dios llegando a nuestro cronos, que es, nosotros vivimos en un tiempo cronos. Por eso cuando nos ridiculizan y dicen que yo vengo escuchando que Cristo viene hace 20 años, es que nosotros vivimos en el cronos, pero la palabra dice que el tiempo de Dios es otro. En el kairos de Dios, esos 20 años pueden ser para el Señor algunos minutos. Entonces, ¿que el Señor viene? Sí, el Señor viene. O sea, por eso es irreverente cuando te toca una persona que dice, oye, yo vengo escuchando que el Señor viene del año 80. Qué rico, todavía Dios te está dando la capacidad de que te arrepientas, porque estamos a 2021. O sea, es tanto el amor del Señor que aún no viene, porque cuando Él venga, tu esperanza se acabó. Cuando el Señor venga por su iglesia, la esperanza de todas estas personas irreverentes se terminó. Se acabó el plazo. Fuiste dejado atrás. Fuiste dejada atrás. Tan triste como esa película. Dejados atrás. Entonces, que el Señor viene, amados, es inminente. Es inminente. Es inminente. Ve las noticias. Yo como pastor soy muy responsable en eso. Me informo mucho, invierto diariamente mucho tiempo en informarme, y la situación es caótica en todo el mundo. No es solamente que en Chile esté este problema social, se está dando en todo el mundo. El problema, el tema migratorio, amados, se está dando en España de una forma tremenda. Lugares turísticos de España, hoy día la gente está siendo despojada de sus casas porque le están entregando las casas a los migrantes que llegan por el mar. Se me olvida en este momento el nombre de la ciudad o esta isla donde están llegando los migrantes, pero España está totalmente descontrolado y la población dice, ¿por qué me están despojando de casas? ¿O por qué están expropiando edificios que le pertenecen a esta ciudad para dárselo, ellos dicen así, a estos africanos? Entonces, la crisis es mundial, es una crisis mundial. Y con esto termino. Económicamente, el 2022 va a ser un año peor que el 2021. Entonces, los que tienen sus ahorritos por ahí, téngalos a mano, porque se viene una crisis fuerte, la del 2022. Los mismos que están preparando la instauración del nuevo orden mundial lo van a probar a través de una crisis económica mundial. En algún momento voy a preparar un sermón con datos y con algo más profundo, pero me fui para otro lado. Bueno, entonces, y concluyo, quiero aclarar, para que no quede duda, que con el texto central, Dios no desea que andemos por ahí llamando cerdos y perros a los que no aceptan lo que predicamos. No he dicho eso. No, por eso hablo de que tenemos que orar por discernimiento espiritual. Lo que Dios se refiere a la palabra es a la actitud de estas personas, que son como perros irracionales por sus actitudes, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que amarlos, tenemos que orar, pero tenemos que tener discernimiento para saber cómo, cuándo y dónde predicar el Evangelio. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Esas fueron las palabras de Jesús. Entonces, Jesús vino por los enfermos. Jesús vino por los pecadores.
Por eso no podemos nosotros referirnos mal a esas personas. No, lo que Dios está diciendo, lo que Jesús explicó y lo que traté de explicar con este mensaje es que Dios desea que tengamos discernimiento, porque cuando no lo aplicamos, muchas veces exponemos a hermanos débiles en la fe al llevarlos a lugares donde no deben ir, al compartir con personas con las cuales no deben compartir, porque ponemos en riesgo a los débiles. Y la palabra nos insta a que los fuertes sostengamos a los que son más débiles en la fe. Eso es, espero que la palabra se haya entendido. Si quedó con alguna duda, no tengo problema en aclarársela. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a que esta palabra quede plasmada en nuestro